Welcome back to the show, everyone. Hit the like button as you come on. Bienvenidos de nuevo al programa, a todos. Dadle al botón de me gusta al entrar, porque vamos directamente a las últimas noticias. Donald Trump ha cedido en los ataques aéreos contra la red eléctrica de Irán, y quiero contaros exactamente por qué lo ha hecho antes incluso de llegar a ese gran acontecimiento. Todo tiene que ver con el hecho de que la situación de guerra, la situación militar, se está deteriorando, y lo está haciendo muy rápidamente. Quiero empezar con la situación de Israel, porque Irán ha declarado, como ya he dicho antes, que tiene el control total del espacio aéreo de Israel. Y ahora estamos viendo exactamente eso. Oleada tras oleada de ataques iraníes con drones y misiles sobre Israel demuestran que a estas alturas se ha quedado completamente sin interceptores. Y quiero mostrarte exactamente por qué. Así que, primero, tenemos que repasar la Operación Promesa Verdadera 4, o la número 75. Irán no solo siguió bombardeando Tel Aviv y las ciudades del centro de Israel, sino que también empezó a ampliar el frente, tal como había prometido, diciendo que quiere que cesen las guerras regionales que libra Israel. Pues bien, ahora está participando junto con Hezbollah, y los ataques con misiles están cayendo del lado israelí de la frontera entre Líbano e Israel. Eso ocurrió ayer. También hubo informes de ataques con misiles iraníes en los altos del Golán, que una vez más es territorio sirio ocupado por la colonia de colonos israelí. Y según se informa, Irán también golpeó allí en la Operación 74. Así que, de nuevo, lo que digo es, ola tras ola sucesiva. La Operación Promesa Verdadera 4, o la número 74, también tuvo lugar en las últimas 24 horas y alcanzó objetivos en Tel Aviv, Ramat Gan, Petah Tikva y Holon. Todas estas ciudades y localidades de la colonia de colonos quedaron bajo fuego de misiles en las últimas 24 horas. Y aquí se puede ver. Bueno, no voy a reproducir el video porque podría afectar a mi conexión donde estoy, pero tomé esta imagen porque en todos los videos se puede ver a Irán utilizando su Khorramshahr 4, que es un misil hipersónico capaz de alcanzar entre Mach 8 y Mach 10. Puede recorrer más de 2.000 kilómetros, utiliza combustible sólido y transporta una carga muy grande. De nuevo, solo están empleando misiles de 1 tonelada o más en cuanto a peso, por lo que provocan impactos masivos. Y esto también tiene capacidad de submuniciones, lo que algunos llaman capacidad de misil de racimo o munición de racimo. En todos los videos que veas a partir de ahora, especialmente en las últimas 24 horas, se puede ver que Israel no está disparando ni un solo interceptor. Sus radares se activan menos de 10 minutos antes de que se lancen los misiles, y las sirenas suenan menos de 10 minutos antes de que los misiles alcancen sus objetivos. Así que esto es lo que se ve, fuego de misiles iraní ocurriendo completamente sin ninguna interrupción ni interferencia de lo que antes era la cúpula de hierro de Israel, su Arrow 4, y sus diversos sistemas de interceptación aérea. Han quedado completamente agotados. Ya no se ven vídeos que muestren a los interceptores despegando, porque quizá recuerdes que al comienzo de esta guerra, ¿qué ocurría? Había interceptores israelíes lanzando 4, 5, 6, 7, 8 a la vez, intentando derribar esos misiles iraníes. Bien, esta es la situación a la que se enfrenta ahora Israel. Esos misiles hipersónicos, como el Khorramshahr 4, con capacidad de submuniciones, y el misil K-Bar, que puede alcanzar unos 1.500 kilómetros. Creo que el Khorramshahr 4 tiene un alcance de 2.000 kilómetros, y el K-Bar de unos 1.500. Son casi igual de rápidos. Esos misiles están golpeando Israel cada día en oleadas sucesivas. Los colonos se quejan de que no pueden dormir. En Irán, vemos a los colonos corriendo de nuevo hacia los refugios. Irán ha dicho que para el personal israelí y estadounidense en la colonia de colonos no es seguro ir a los búnkeres, porque Irán sabe dónde están esos búnkeres y planea atacarlos. Así que no es solo Israel el que está siendo atacado. Una vez más,
Israel está siendo golpeado por estos misiles hipersónicos, pero los ataques con drones y el fuego de misiles también siguen cayendo sobre la quinta flota en Bahrein durante las últimas 24 horas. En Kuwait, vimos otro F-15 derribado por fuego de misiles iraní. Hace 24 horas, el CENTCOM negó que un F-15 hubiera sido derribado sobre el estrecho de Hormuz. Ahora, hay informes de que un F-15 cayó sobre Kuwait. Tendremos que ver si esos informes acaban confirmándose o si el CENTCOM seguirá negándolos, como ha hecho una y otra vez. La base aérea Príncipe Sultán en Arabia Saudí también ha sido atacada todos y cada uno de los días, al parecer durante los últimos 3 días. Irán ha estado apuntando a esta base aérea, que afirma es absolutamente crucial para el esfuerzo de Estados Unidos por librar la guerra contra Irán. Esa es la situación general con la Operación Promesa Verdadera 4. Sigue causando enormes daños a Israel y también interrumpiendo y dañando las bases estadounidenses, todo al mismo tiempo. Así que las capacidades de Irán siguen muy intactas, y dicen que esto es solo el comienzo. Ahora, quiero mostrarte esto para rematar, ¿de acuerdo? Esto se informó ayer. El Centro de Investigación Alma de Israel dijo que Irán y Hezbollah están llevando a cabo conjuntamente una campaña extensa y sostenida de ataques contra Israel, manteniendo un ritmo medio de 11 ataques diarios, con 329 oleadas de ataques solo desde el 28 de febrero. Así que, en menos de un mes, 329 oleadas de ataques. Eso equivale a unas 11 ofensivas por día. La implicación de Hezbollah ha aumentado considerablemente desde que entraron en combate el 2 de marzo, llevando a cabo 779 oleadas de ataques. Y solo este pasado fin de semana se registraron 110 oleadas en apenas 2 días. Así que Hezbollah está aquí. Hezbollah también está combatiendo. También tenemos informes, no sé si los habéis visto, de que Irak, además de que la OTAN se ha retirado de allí, la resistencia iraquí afirma que Estados Unidos se ha visto obligado a replegarse a la región del Kurdistán iraquí y ha tenido que abandonar la base aérea Victoria, la base militar Victoria y también la embajada estadounidense. El personal estadounidense ha huido porque está sufriendo ataques continuos por parte de la resistencia iraquí. Así que, en todo el campo de batalla, como podéis ver, la situación es muy, muy grave. Entonces, Donald Trump, ¿qué hizo hace 24 horas? 36 horas. Dijo que iba a destruir las centrales eléctricas de Irán si no abría el estrecho de Hormuz. Porque ahora mismo, no solo la situación militar es mala, sino que la crisis económica global está aumentando y empeorando cada vez más debido al cierre del estrecho de Hormuz por parte de Irán. Eso está a punto de estallar, así que Donald Trump se ha acorralado a sí mismo hasta el punto de necesitar concluir finalmente esta guerra con una confrontación por el estrecho de Hormuz. Ese es el rincón en el que se ha metido, y en el que se ha metido el imperio de Estados Unidos. Ahora, después de que dijera esto, bien, ¿qué hizo Irán? Irán dijo que tenía una lista exacta, esto según Daddy Geopolitics, amigo del programa, de todos los lugares, todas las ubicaciones, toda la infraestructura atacarán si se golpea energética o eléctrica de Irán. Y aquí están, la planta desalinizadora de Ras Al Khair en Arabia Saudí, la más grande del mundo. Millones de personas se quedarían sin agua si fuera atacada. La central eléctrica de Shuqaiq en Arabia Saudí, básicamente la red eléctrica del sur del país. La central eléctrica de Al-Qarsa sería la red eléctrica de Qatar. Y podríamos seguir y seguir. Ras Laffan ya la han atacado, la línea vital de Qatar. Ya han golpeado las instalaciones de Qatar Energy situadas en esa zona. Así que han demostrado que pueden alcanzarlas y, en esencia, paralizar el suministro de gas de Qatar durante meses, si no años. Una y otra vez, se observa la central nuclear de los Emiratos Árabes Unidos, el suministro de agua, las plantas desalinizadoras de las que dependen. Y fíjate, en Bahrein tienen una dependencia del 60% de la desalinización. En Kuwait, la dependencia es del 90%. 90% dependency on desalination and 40% of
Qatar's electricity alone is in one location. La carga eléctrica de Qatar se concentra en un solo lugar, la central eléctrica de Zambra. Así que, una vez más, esta es toda la lista de lugares que Irán ha dicho que atacará si Estados Unidos e Israel intentan destruir la red eléctrica iraní. Y ten en cuenta que la mayor planta de energía de Irán solo suministra alrededor del 2,9% de su electricidad. Así que hay grandes problemas con esto. Hubo grandes problemas desde el principio con esta amenaza. Pero todo se debe a que está haciendo estas amenazas mientras se queda sin opciones. Y el imperio estadounidense se está quedando sin formas de presionar a Irán mediante la agresión. Eso es todo lo que le queda, porque no puede ceder ante las exigencias de Irán. Por tanto, Estados Unidos e Israel tienen que seguir subiendo la escalera de la escalada en términos de agresión. Pero cada vez que lo hacen, las consecuencias que recaen sobre ellos se vuelven cada vez más graves. Esa lista muestra claramente que si Irán atacara esos lugares, habría una catástrofe enorme. Eso pondría fin no solo a los estados de los que depende Estados Unidos en la región para ejercer su hegemonía, sino también a la propia influencia estadounidense. No es una gran posición para la administración Trump, ni para Snellsnaras. Pero también quería asegurarme de explicar exactamente cómo Donald Trump cedió en este punto, porque es muy importante señalar con precisión lo que dijo. Dijo: me complace informar de que los Estados Unidos de América y el país de Irán han mantenido, durante los 2 últimos días, conversaciones muy buenas y productivas sobre una resolución completa y total de nuestras hostilidades en Oriente Medio. Basándome en el tono y la naturaleza de estas conversaciones exhaustivas, detalladas y constructivas, que continuarán a lo largo de la semana, he ordenado al Departamento de Guerra que posponga cualquier ataque militar contra las centrales eléctricas e infraestructuras energéticas iraníes durante un periodo de 5 días, sujeto al éxito de las reuniones y discusiones en curso. Gracias por su atención a estos asuntos. Así que Trump cedió por completo. Cedió por completo. Sabía que las consecuencias de lo que Estados Unidos decía que iba a ser, lo que el imperio estadounidense decía que iba a ser, iban a ser demasiado graves. ¿Y qué dijo Irán? Irán dijo: absolutamente no. No lo hicimos. No hablamos con Donald Trump sobre esas supuestas conversaciones constructivas. Dicen que no hubo contacto directo con Trump, ni siquiera a través de intermediarios. Es decir, ningún Oman, ningún tercero, nadie. Ningún OEA, nada. Trump se echó atrás después de oír que los objetivos serían todas las centrales eléctricas de Asia Occidental, lo que solo podemos suponer que es lo que dice Irán. Pero si observamos los hechos sobre el terreno y la forma en que la administración Trump, Estados Unidos e Israel han dado seguimiento a esas amenazas, vemos que una vez más fue un gran farol para intentar que Irán capitulara. E Irán dijo: no, no vamos a capitular ante vosotros. Así que ahí es donde estamos ahora. Ya viste los datos aquí. De nuevo, quiero mostrar esto. Son datos absolutamente enormes procedentes de Israel. 329 oleadas de ataques, 11 bombardeos por día. Eso es solo el promedio. Ha ido variando según el objetivo estratégico. En los primeros días fue un bombardeo masivo, luego hubo una pausa a mediados de marzo. Ya sabes, durante este periodo de la guerra, desde el 28 de febrero hasta ahora, hubo una pausa en medio, con menos ataques. Solo estaban agotando las defensas aéreas. Y últimamente hemos visto una escalada bastante pronunciada, hasta el punto de que se utilizó el misil Khorramshahr 4. Independientemente de lo que se diga sobre el número de ataques iraníes contra Israel y las bases aéreas, el misil Khorramshahr 4 es un arma potente, con una carga útil pesada y capacidades de submuniciones. Así que causa una destrucción masiva en una zona muy amplia. Eso está ocurriendo cada día contra Israel, unas 11 veces al día. Esto cambia las reglas del juego, lo que ha hecho Irán. Durante años, la gente ha dudado de Irán y de su respuesta a la agresión israelí, al genocidio en Gaza, a todo esto.
Pero ahora estamos viendo exactamente lo que Irán estaba haciendo: esperar su momento, reforzar sus capacidades. Y ahora tiene una estrategia, hasta el punto de que está dejando en evidencia el farol de Donald Trump. Y Trump, en esencia, necesita atender las advertencias sobre lo que Irán va a hacer si es atacado de la manera que Estados Unidos supuestamente ha prometido. Así que, una vez más, estamos en un periodo diferente. Estamos en una era diferente a cualquier otra que hayamos vivido antes. Ahora, esto está siendo cada vez más reconocido por el establishment político belicista de Estados Unidos. Hay quienes siguen diciendo, y los medios de comunicación dominantes lo han confirmado, que los grandes ganadores de esta guerra, por supuesto, son las corporaciones monopolísticas estadounidenses de GNL. Y eso no es falso. Están obteniendo, y seguirán obteniendo, enormes beneficios debido a las interrupciones energéticas que se están produciendo a nivel mundial a causa de esta guerra. Pero es un error subestimar lo importante que es para Estados Unidos mantener su supremacía militar para poder preservar su supremacía económica basada en el petrodólar. Y cuando la supremacía militar empieza a decaer, a debilitarse, a degradarse y a declinar, entonces verás que eso en realidad se correlaciona claramente con el declive del sistema económico. Porque los inversores, Wall Street, todos están muy preocupados por lo que va a suceder en los próximos días y semanas, porque lo que está ocurriendo ahora mismo es muy, muy grave. Está sembrando las condiciones para una completa aniquilación del poder militar estadounidense en todas partes. Y estamos viendo pérdidas enormes, no solo frente a Irán, sino también a nivel regional. Como dije antes, las fuerzas estadounidenses en Irak están ahora acorraladas en un pequeño Kurdistán con la camarilla de Barzani. Están acorraladas allí. Permanecen allí porque temen lo que la resistencia iraquí pueda hacer. Han abierto la caja de Pandora, y la caja Risbora no es sieved nebority. Así que el New York Times está admitiendo, déjame apuntarlo, que Estados Unidos ha perdido esta guerra a estas alturas. Si lo tomamos hoy tal como está, Estados Unidos ha perdido esta guerra con todo lo que está ocurriendo. Ataques con misiles y drones iraníes contra bases estadounidenses, F-15 y el F-35 derribados. Y ahora tenemos una situación en la que Israel está indefenso. No tiene interceptores de defensa aérea para proteger a sus colonos de, básicamente, recibir esa enorme expansión del gran Israel y de genocidio que ha cometido. Ahora estamos viendo una especie de cambio. Stu Ulises ha perdido esta guerra. ¿Y adivina qué? Israel tuvo una parte de responsabilidad en ello. Ahora bien, estos son solo informes del New York Times, y hay un intento de echar culpas, en muchos casos, cuando se trata de quién es responsable de esta guerra y del hecho de que se esté perdiendo. En este informe del New York Times, que acaba de publicarse, se afirma que Israel, a través del Mossad, proporcionó a la administración Trump información según la cual una rebelión dentro de Irán estaba garantizada, incluso con la represión de las protestas que ocurrieron mucho antes, a finales de 2025 y principios de 2026. Incluso con esas protestas, o disturbios, que causaron la muerte de miles de civiles y fueron aplastadas por Irán, se decía que aún habría una rebelión lo bastante fuerte si Estados Unidos atacaba al gobierno iraní, si lo derrocaba decapitándolo, que fue precisamente lo que hizo Estados Unidos. Si lo hiciera Estados Unidos, Donald Trump, entonces ganaría. En esencia, esas fuerzas tomarían el poder. Esa fue la información que el Mossad le proporcionó a Donald Trump. Lo que dice este artículo es que Steve Witkoff, Marco Rubio, nadie en su gabinete, se opuso a esto. Y de hecho, el propio J.D. Vance, aunque fue prudente, no aconsejó directamente a Donald Trump que no lo hiciera. Así que de nuevo, se está desplazando mucha culpa. Pero en última instancia, lo que vemos es, y esta es mi valoración, que Estados Unidos e Israel se unieron, y el Mossad, quien quiera que fuera dentro del belicista estamento político israelí, se unieron, deliberaron sobre esta guerra, y básicamente
todos dijeron que sí. Y ahora los medios de comunicación tradicionales dicen que hay límites al hecho de que todos en el gabinete de Trump eran simplemente personas que decían que sí. Everybody in Trump's cabinet are just yes people. Tulsi Gabbard, J.D. Vance, they're all yes people. And we're seeing the Tulsi limits of Gabbard, that. J.D. Vance, todos son personas complacientes, y estamos viendo los límites de eso, dicen. Pero en última instancia, esto fue un acuerdo. Todos coincidieron en un error de cálculo. Todos estuvieron de acuerdo en que sí, el poder militar de Estados Unidos, si golpeaba con suficiente fuerza a Irán, si decapitaba a sus líderes, si sembraba desconfianza y falta de fe en la capacidad del gobierno para proteger a los iraníes, entonces los iraníes dirían, bueno, solo necesitamos que Estados Unidos e Israel instalen a quien quieran para que puedan tomar el control del país y, por tanto, del eje de Asia, Eurasia, aislar aún más a Rusia y China y traernos democracia. Y eso realmente generaría una inestabilidad enorme. Esa era la lógica del cálculo, ¿no? Tenían todos esos objetivos enormes. Israel quiere un gran Israel, sin restricciones. Quieren asegurarse de que Irán, ese país inmensamente poderoso e independiente, no apoye el eje de resistencia para poder seguir avanzando en Líbano, seguir por toda la región, ocupando más partes de Siria, y así sucesivamente. Pueden continuar borrando Palestina sin que nadie los desafíe. Eso es lo que querían. Y luego, por supuesto, Estados Unidos, ¿qué quiere? Pues quiere a Irán como una espina clavada en el costado del orden unipolar del poder sin límites. Exacto. Tenemos estos monopolios de GNL, tenemos Wall Street, el complejo militar industrial, poder sin restricciones, sin que nadie lo cuestione. Querían eliminar a Irán, y por supuesto eso formaba parte del camino hacia Rusia y China. Pero todo eso les ha salido mal. Todo eso ahora es irrelevante, y lo están admitiendo, de una manera que les permite mantener una negación plausible. Israel, 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 Israel. Y además tenemos esto, fíjate, mira este informe. Es del Huffington Post, parafraseado en un tweet. Bien, pues el Huffington Post publicó esto sobre las tropas estadounidenses, algo que no puedo corroborar. No puedo afirmar que esta sea exactamente la razón por la que está ocurriendo. Pero lo que dice el Huffington Post es que las tropas estadounidenses están experimentando una caída generalizada de la moral y que esto está influyendo en todo lo que está ocurriendo. Trump está cediendo por esa razón. La moral entre las tropas estadounidenses ha caído a un nuevo mínimo, ya que el intento de blitzkrieg de Trump en el Golfo Pérsico se ha convertido en un atolladero sangriento y costoso. Los ataques iraníes exitosos contra bases estadounidenses en Oriente Medio han hecho añicos la confianza de las tropas. Un funcionario militar estadounidense lamentó que una operación terrestre contra Irán sería un desastre absoluto, señalando la incapacidad del Pentágono para proteger sus propios recursos en la región. Muchos miembros del personal estadounidense se muestran cada vez más reacios a cumplir las órdenes de Netanyahu en lugar de servir a su propio país. Estoy oyendo esto de miembros del servicio, dijo una fuente. En otras palabras, no queremos morir por Israel. No queremos morir por la política. No queremos ser peones políticos. Eso lo dijo un veterano reservista estadounidense que asesora a oficiales más jóvenes. El director ejecutivo del Centro sobre la Conciencia y la Guerra anunció un aumento del 1000% en las solicitudes de objetores de conciencia. El mortal ataque contra la escuela de niñas en Manab, Irán, señaló, se convirtió en un punto de inflexión para muchos de estos nuevos solicitantes. Algunos miembros del servicio también se quejaron de la falta de una narrativa clara y coherente que justificara esta guerra. Y como señaló el Huffington Post, ante la perspectiva de arriesgar sus vidas en un conflicto mal planificado y sin ningún beneficio estratégico identificable, las tropas se sienten desmoralizadas. Esa es la situación dentro de las filas estadounidenses. Y realmente puede sorprender que la base aérea Príncipe Sultán, la base estadounidense allí y las bases en Kuwait
y los Emiratos Árabes Unidos hayan visto sus radares inutilizados? Hemos visto videos del personal estadounidense grabando los radares y las bases siendo atacadas. Están justo allí. El Gerald Ford está fuera de servicio entre 12 y 14 meses debido a un incendio que ardió durante horas y horas. Y aún no sabemos cuál fue la naturaleza de ese incendio. No hay confirmación de que se tratara de un ataque iraní, de ningún tipo de ataque, o incluso de un posible sabotaje por parte de la tripulación. Sabemos que el Gerald Ford ya estaba teniendo problemas de fontanería, hasta el punto de que podría haberse hablado de un motín. Así que el Gerald Ford está fuera de servicio. Y sabemos que en toda la región, el personal estadounidense siente una falta de moral. Mira, cuando estuve en Vietnam en 2023 con veteranos, conocí a alguien que tenía un hijo en la Marina de los Estados Unidos y estaban pensando en desplegarse en el Mediterráneo. En ese momento, en pleno auge del genocidio en Gaza, cuando acababa de comenzar, puedo decirte que él me comentó que ya se oían cosas sobre la baja moral. Había miedo de que si Irán se involucraba en un conflicto en 2023, estarían arriesgando sus vidas. Así que no crees que ahora mismo tengan miedo por sus vidas. Han muerto miembros del personal estadounidense. No sabemos exactamente cuántos. Creo que dijeron algo así como 14, 15, quizá 17. No lo sé, está dentro de ese rango. Pero ha habido cientos de heridos. Israel ha sufrido muchas más bajas, quizá más de 1 millar, según Irán, pero al menos más de 4.000 heridos. Están viendo esto y no pueden soportar golpes así. No pueden soportar golpes así. Los colonos israelíes, el ejército estadounidense, no pueden, porque lo que supone ver caer un F-35, un KC-135, un F-15, lo que eso muestra es que ya no tienes en exclusiva una ventaja tan superior sobre tu supuesto adversario, de modo que puedas evitar cualquier riesgo para ti mismo. Y así es como se comporta el imperio estadounidense. El imperio de Estados Unidos opera bajo la suposición de que es excepcional, de que tiene la capacidad de destruir cualquier cosa que se interponga en su camino, dominar a cualquiera, en cualquier lugar, y hacerlo sin consecuencias que sean medibles o significativas. Bien, algunos dicen, de acuerdo, pueden aceptar la humillación militar a cambio de las ganancias del gas y todo eso. Y yo no estoy de acuerdo con esa afirmación, porque eso supone que esas dos cosas no están profundamente conectadas y que los inversores de Wall Street y todo ese sistema no funcionan sobre una base de explotación masiva. Cuando ese sistema se ve alterado, empiezan a entrar en pánico y entonces crean crisis enormes para sí mismos. Así que, con Israel sin interceptores, con Hezbollah e Irán coordinando ataques juntos, lo que estamos viendo es la aparición de una derrota militar de gran magnitud, en la que la administración de Donald Trump interviene y tiene que preguntarse cómo va a arreglar una situación que no tiene arreglo. ¿Cómo se va a reabrir el estrecho de Hormuz? Que es exactamente lo que Estados Unidos sigue pidiendo, ¿verdad? Estados Unidos quiere que se reabra el estrecho de Hormuz, ¿de acuerdo? Quieren que se reabra. ¿Por qué? Porque si Irán logra dominar el estrecho de Hormuz, entonces Estados Unidos pierde esa tan proclamada libertad de navegación, que básicamente significa que Estados Unidos puede dictar las rutas marítimas y comerciales a través de los océanos y asegurarse de que Rusia, China, Irán, cualquiera en el mundo multipolar, quede aislado a lo largo de estos corredores marítimos clave. Es exactamente lo que Estados Unidos quiere. Así que el cierre del estrecho de Hormuz no solo provoca una disrupción económica a corto plazo y un aumento masivo de los precios del petróleo, sino que incluso si los beneficios del gas y del petróleo aumentan a corto plazo debido a esos precios más altos, a largo plazo lo que ocurrirá, tal y como ya han señalado el Financial Times y el Wall Street Journal, es que se generará la mayor crisis económica relacionada con el petróleo de la historia. Eso acabará provocando una recesión económica general que tendrá un enorme impacto
en el nivel de vida de la población del occidente colectivo y podría acarrear consecuencias políticas de gran magnitud y una crisis importante no solo para el esfuerzo bélico, sino también para el propio dominio de estos belicistas y neoconservadores. Todo está conectado. Nada puede verse separado del resto. Tienes que entender eso. Así que Donald Trump ha establecido líneas rojas que básicamente ponen esta guerra, como dice aquí CNN, te lo voy a mostrar, en un rumbo que no puede cambiarse. Es un rumbo decisivo, tampoco puede corregirse. Voy a ir directamente hasta el final. Bien, nos estamos acercando a un punto de decisión. De acuerdo, esto es lo que dijo un antiguo jefe de la rama iraní de la inteligencia militar israelí. Y para Estados Unidos, por desgracia, no tenemos buenas opciones, solo malas. Y estas son las opciones. El próximo movimiento de Trump podría ser cumplir con su ultimátum. No, ya se dio en eso. Podría buscar un acuerdo con Irán, pero su régimen, ya de por sí radical, se ha radicalizado aún más por la guerra. Aún más por la guerra. De eso se trata. Y sí, el Estado de Irán, el gobierno iraní, es efectivamente más radical. Dicen que están a la ofensiva. Te están mostrando que están a la ofensiva. Están llevando a cabo oleada tras oleada, golpeando a Israel, agotando sus defensas aéreas y demostrando que cuando dijeron que tenían decenas de miles, si no más, de misiles, no estaban fanfarroneando en absoluto, ¿verdad? Las estimaciones de Estados Unidos eran de 2.000, 2.500, y la mayoría de ellos fueron destruidos. Sus lanzadores y sitios de misiles fueron destruidos durante la guerra de 12 días. Mentiras. Asbará. Eso es lo que Estados Unidos sabe hacer. Saben cómo mentir. Saben cómo venderte esta narrativa de que Irán es débil. Eso es lo que estaban vendiendo. Irán es débil. Irán no puede defenderse. Oye, mira lo que pasó en Siria. Mira lo que pasó con Nasrallah. Lo mataron. Mira lo que ha pasado en Yemen. Bombardeamos Yemen y... Mira, Yemen llegó a un alto el fuego con nosotros a principios de 2025, ¿verdad? Una y otra vez nos vendían el mito de que Estados Unidos estaba por encima y que Israel estaba por encima. El genocidio de Gaza, todo ello. Nos vendieron la idea de que las masacres, la destrucción, el arrasamiento de la infraestructura y la imposición de un dolor criminal, crímenes de guerra, sobre la población de esta región, eso es poder. Nos vendieron que secuestrar a Nicolás Maduro de Venezuela es poder. En realidad, por supuesto, hay un elemento de poder en ello. Estados Unidos puede hacerlo. Estados Unidos invierte enormes cantidades de recursos en operaciones de inteligencia dirigidas contra personas como Maduro y, por supuesto, en armamento, principalmente armamento de largo alcance y poder aéreo para hacer que esto ocurra contra una población indefensa. Pero el verdadero poder es enfrentarse a quienes han logrado desarrollar capacidades para defenderse. No, no hay poder ahí. Sin mencionar que incluso con la capacidad de aterrorizar a Venezuela, de provocar apagones en Cuba, de destruir el Líbano a través de Israel, de atacar la infraestructura civil en Irán, lo cual ocurrió durante la noche, vimos ataques contra infraestructura civil en Irán. Vimos explosiones por todo Teherán. Y se supone que debemos creer que, porque pueden destruir las casas de miles de residentes en Irán y matar a personas inocentes, matar a civiles, ¿eso es poder? ¿Que eso va a cambiar el cálculo del mundo? ¿Que eso va a moldear el mundo? No más. Ahora el mundo se está alejando. Se están apartando de esto. E Irán está demostrando que tiene la capacidad de eliminar esencialmente los últimos vestigios del dominio militar estadounidense en esta región clave de Oriente Medio. Tira esa estrategia de seguridad nacional. Tírala. Oh, vamos a girar hacia el oeste. Vamos a centrarnos solo en nuestro hemisferio. Y por supuesto, vamos a competir e intentar enfrentarnos a China, fortaleciendo el hemisferio occidental. No. Esa idea de que, solo porque el petróleo de Venezuela ahora se comercia en mayores cantidades con Estados Unidos, manteniendo lo que creo que es la ilusión del control,
porque tienen que pagar al gobierno venezolano. Tienen que asegurarse de que el gobierno venezolano sea estable, lo que significa que Venezuela vuelve a tener cierta influencia en lo que ocurre allí. De algún modo esto va a conducir a un enorme impulso de poder para el imperio estadounidense. No. Irán acaba de hacer añicos todas esas mentiras de excepción. Nos repiten una y otra vez que el imperio estadounidense es eterno. Pero si el imperio de Estados Unidos, si los belicistas siguen en esta dirección, vamos a ver que el efecto contrario se hace cada vez más visible con cada día, semana y mes que pasa. Y si esto continúa durante años, podéis olvidaros de Rusia, podéis olvidaros de China sobre todo, olvidaros de ella. La gente teme que esto vaya a perjudicar a China. La cooperación entre China e Irán está funcionando perfectamente en este momento. Hay enormes cantidades de exportaciones de petróleo de Irán a China durante este periodo de guerra. China tiene reservas de petróleo para años. China cuenta con energías renovables muy por encima de cualquier otro lugar del mundo. Domina ese sector, tanto a nivel interno, en su propio desarrollo, como en el mercado global. Si esto acelera el desarrollo de las energías renovables debido a esta enorme crisis energética, el mundo dirá, dame más. Y eso es lo que ocurrirá. Dominará el sector energético. Por eso no se ve ningún pánico proveniente de China. Ninguno en absoluto. Solo se ve lo que normalmente proviene de China. Un rechazo a la guerra, un rechazo a esta agresión, un llamamiento a que Estados Unidos se detenga, a que Israel detenga estos ataques criminales y esta agresión criminal. Pero no se ve pánico en China, ningún movimiento de pánico. Simplemente siguen haciendo lo que hacen. Lo mismo ocurre con Rusia. Están observando, viendo a Estados Unidos e Israel hacer lo que, en esencia, Napoleón dijo hace siglos. ¿Qué dijo? Dijo, nunca interrumpas a tu enemigo cuando está cometiendo un error. Y Estados Unidos está cometiendo el error más enorme, quizá de toda su historia, en lo que respecta a la guerra. Porque podemos remontarnos a guerras como Vietnam, Corea, Afganistán, la guerra de Irak, y decir, de acuerdo, esos fueron errores porque salieron mal y se perdieron, pero tenían objetivos concretos, ¿verdad? Los 7 países en 5 años, el general Wesley Clark y la guerra contra el terrorismo, ¿no? Y todos esos objetivos se cumplieron, al menos en cierta medida, aunque fuera de forma desordenada, como en Libia y Siria, y no saliera exactamente como se había planeado en 5 años. Pero aún así, se llevó a cabo. Cambio de régimen, dominio regional, con distintos niveles de éxito y muchos niveles de fracaso. Vietnam, Corea, esas guerras formaron parte de la Guerra Fría contra el comunismo, con el objetivo de aislar a la Unión Soviética y a China. No hubo éxito, por supuesto, porque esos países no solo fueron capaces de soportar daños masivos, sino también de construir, al menos en parte o en su totalidad, estados soberanos bastante exitosos, especialmente en el caso de Vietnam. Y Corea del Norte, con una enorme carga útil de misiles balísticos intercontinentales, capaz de transportar armas nucleares que pueden alcanzar Estados Unidos. Y Vietnam, por supuesto, es ahora uno de los países de más rápido crecimiento en Asia, a pesar de haber sido totalmente destruido por Estados Unidos hace apenas 50 o 60 años en términos de infraestructura. Así que esto es peor. Esto es mucho peor que un escenario como el de Vietnam, porque si Estados Unidos, recordemos, el agotamiento de las defensas aéreas de Israel, las defensas aéreas estadounidenses, agotadas en toda la región, completamente expuestas, el imperio completamente desnudo, ahora se está moviendo hacia una posible invasión terrestre de la isla de Karg o de la costa cercana al estrecho de Hormuz. No está claro cómo esto podría siquiera ser posible, porque eso significaría que Estados Unidos tendría que entrar en el estrecho de Hormuz. Misiles antibuque, minas, lo que sea que se piense que tiene Irán, sabemos que al menos tiene misiles antibuque y minas. Sea lo que sea que se crea que tiene además, supongamos que también dispone de más misiles y drones. Así que,
Esencialmente, eso es lo que la Marina y los marines estadounidenses van a enfrentar si intentan invadir. Y luego está la situación en la que, incluso si hubiera algún tipo de asalto anfibio mágico, que ni siquiera sé si es posible, ¿qué van a hacer allí las fuerzas estadounidenses? Serían blancos fáciles en territorio iraní, en un terreno completamente desfavorable. Es un desastre. Incluso CNN lo dice, Israel lo dice. No hay buenas opciones aquí. Solo hay una opción. Una sola opción. Pero esa opción destruye por completo el excepcionalismo estadounidense y el propio imperio. Y esa es, sentarse a la mesa con Irán, escuchar lo que Irán está diciendo y aceptar todas o algunas, si no todas, de esas demandas. Cumplir todas las más importantes, o al menos algunas de ellas. No sé cómo, en una negociación así, cuán conciliador será Irán. Probablemente no mucho. Pero en última instancia, esa es la única opción que tienen los Estados Unidos, hablar con Irán y estar dispuestos a ceder. Y puede que me mires como si estuviera loco cuando digo esto, pero por favor, dime, ¿cuál es el otro escenario? Esta es simplemente la realidad. No es como si Irán no estuviera sufriendo pérdidas, decenas de miles de infraestructuras civiles destruidas, miles de personas muertas. Eso es doloroso. Mi amigo, el profesor Rahman Rundy, está viendo y presenciando ese dolor cada día. La gente en Irán lo está presenciando cada día. Pero eso no lleva a la derrota cuando tienes a miles de iraníes cada día, mujeres, niños, familias, saliendo a las calles diciendo: fuera de mi país, fuera, fuera de mi país, dejad de bombardear nuestro país. ¿Crees que vas a matarnos? No. Si me matas, habrá 1 millón más. Si me matas, habrá 2 millones más. Van a luchar hasta que esto termine, hasta que Estados Unidos no pueda luchar más, hasta que Israel no pueda luchar más. Ahora tienes a los países del Golfo. ¿Lo has oído? Los países del Golfo están rompiendo relaciones con Irán. La normalización entre Arabia Saudí e Irán probablemente se ha acabado. Los Emiratos Árabes Unidos dicen que van a intervenir militarmente. Ya lo estáis haciendo. Ya lo estáis haciendo. Estos países ya han estado participando en esto. Han estado implicados desde el principio. The Wall Street Journal informó que los países del Golfo están lanzando misiles desde lanzadores HIMARS y otros, disparando misiles hacia territorio iraní. Han estado implicados desde el inicio. Así que, adelante. ¿Qué van a hacer realmente los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí en el ámbito militar, aparte de lo que Estados Unidos básicamente ha hecho y construido para ellos? Son marionetas de Estados Unidos, son colonias de Estados Unidos, y ahora están pagando el precio más alto. Y si se implican directamente, ¿qué ha dicho Yemen? Olvídalo. El Mar Rojo, adiós. Bab al-Mandab, olvídalo, Arabia Saudí. No vais a enviar otro barril de petróleo por esta ruta. Están guardando esa carta todo el tiempo que sea necesario para asegurarse de que cuando la jueguen, cause la máxima cantidad de dolor. La máxima cantidad de dolor. Así que tengo que deciros a todos que esta situación no solo es histórica, sino que es una crisis de proporciones épicas. Es una de esas que, mirad, hay mucha gente, como el profesor Jiang, amigo del programa, que lo ha predicho. Llevo diciendo desde hace muchos años que se avecina una guerra con Irán. Sabía que cuando Estados Unidos intentaba destruir Siria y Libia, todo giraba en torno a Irán. Y todo tiene que ver con el control de Eurasia. Y todo eso tiene que ver con el petrodólar. Todo se trata del dominio económico y militar de Estados Unidos. Y por supuesto, de su principal y más importante aliado, entre comillas, Israel. Para mantener ese dominio y asegurar el control total de Eurasia, sí se necesita un Israel fuerte, muy fuerte, y se necesita la preeminencia y el dominio militar y económico de Estados Unidos. Así que Irán se interpone en ese camino. Irán se interpone en ese camino. Ahora, Irán ha demostrado que va a seguir estando en medio de eso, que no se va a destruir a Irán hasta someterlo. Irán va a recibir los golpes y saldrá políticamente más fuerte. No por eso de régimen radical, no,
la gente allí saldrá políticamente más fuerte, solo que lo van a tener más difícil en lo económico. They're gonna have a harder time economically, right? But people, mind you, Pero la gente, ojo, la gente, cuando su soberanía, su independencia, cuando el futuro de sus sociedades se ve amenazado, especialmente cuando esas sociedades se construyen sobre algo justo, algo que realmente fortalece la moral, como la independencia, como la autodeterminación, la gente puede resistir mucho. Pregunta a los vietnamitas, pregunta a los coreanos, pregunta a la gente de todo el mundo, pregunta a los cubanos ahora mismo, ¿verdad? Porque han estado resistiendo desde 1959 bajo algunas de las peores condiciones económicas y con el terrorismo estadounidense dirigido contra ellos. Así que podemos ver a millones de personas, podemos ver a gente en todo el mundo. Esto es historia. He demostrado que si la causa, si su libertad, si su autodeterminación forma parte de la ecuación, entonces sí, tienen la moral. is part of the equation, then yeah, they have the morale. And I was talking to my wife about this. I said, just look at the Estaba hablando de esto con mi esposa. Le dije, fíjate en la diferencia entre cómo reaccionan los iraníes ante los ataques que afectan directamente a sus vidas y medios de subsistencia, su infraestructura, sus hogares, sus hijos siendo masacrados. Observa cómo reaccionan ante eso en comparación con cómo reacciona Israel ante Irán cada día, cada pocas horas, especialmente durante las horas de máxima audiencia, lanzando oleadas contra objetivos militares que, por supuesto, terminan alcanzando zonas civiles y asentamientos, porque Israel es una entidad muy pequeña, que en esencia tiene todo su arsenal militar concentrado. Te hablé de la Mona. Essentially has all of its military arsenal. I told you about Dimona. Dimona is just a military site. If there are any Dimona es solo un sitio militar. Si hay algún residente allí, todos están conectados con el turbio programa nuclear que tienen en marcha allí, ayudando a mantener su programa de armas nucleares, o están directamente implicados. Así que realmente no hay separación entre el Estado militar israelí y los llamados colonos civiles. No hay separación. Si estás allí, si vives allí en tierra palestina, existe, por supuesto, el servicio militar obligatorio, el servicio de reservista. Pero si vives allí, especialmente en Dimona, lo más probable es que estés implicado. Así que Irán está atacando objetivos militares. Y mira cómo están reaccionando los israelíes. Están corriendo por las calles, están en pánico. Cada vez que suena una sirena, se apresuran o intentan apresurarse a un búnker. Mira a Netanyahu. No está muerto. Me preguntaba si estaba muerto en un programa anterior. Puede que no esté muerto, pero es el líder de lo que él llama una potencia global. ¿Y dónde está? Está escondido constantemente. Acaba de cancelar la reunión que debía tener en Hungría. Se esconde cada minuto de cada día. Irán ha dicho que tiene información sobre la ubicación de todo el personal israelí. Y él tiene miedo. Tiene miedo por su vida. Y no le importa ni un ápice el pueblo israelí. Ni siquiera los colonos, ni siquiera le importan. Pero así es como piensan las élites estadounidenses. Así es como piensan las élites israelíes. Solo piensan en sí mismos y en sus intereses. No les importan las personas ni las consecuencias. Por eso, quienes han dicho, vale, pues los beneficios del petróleo y el gas son enormemente importantes, sí lo son, y van a ganar una fortuna. Así que no les preocupan las consecuencias a corto plazo. Pero ojo, sigue existiendo esta contradicción. Pueden estar obteniendo beneficios de los precios más altos del petróleo, pero ¿qué está ocurriendo? Que están entrando en pánico por las consecuencias a medio y largo plazo. Están entrando en pánico porque no pueden derrocar a Irán. Están preocupados de que la crisis económica provoque tanta disrupción que los propios cimientos, el sistema del petrodólar, estén en peligro. Especialmente cuando Irán dice que quizá el peaje en el estrecho de Hormuz incluya tener que vender lo que se transporte por el estrecho, en términos de energía, en yuanes chinos, renminbi chino, ¿verdad? Así que sí, las consecuencias a largo plazo son enormes aquí. La situación es grave. No es buena ni para Estados Unidos ni para el régimen israelí. Se mire como se mire.
regime, no matter how you look at it. It's a crisis of historically epic proportions. Es una crisis de proporciones históricamente épicas, y no puedo enfatizarlo lo suficiente. No puedo insistir en ello lo bastante. Y no hay oposición a esto, ni dentro de Israel, ni dentro del establishment estadounidense. Israel, olvídalo. Israel es lo que es. Pero incluso en el establishment estadounidense, tienes a Tulsi Gabbard, que hace poco presentó un informe de la DNI a Donald Trump al comienzo de su administración, diciendo que Irán no tiene capacidades nucleares, que no es una amenaza para Estados Unidos. Y luego, cuando Ossoff la interrogó, ella dijo, no tengo acceso a esa información. Solo Donald Trump puede hablar sobre quién es una amenaza para Estados Unidos. Bueno, entonces, ¿para qué sirve la inteligencia estadounidense? Desmantélala. Deberíamos desmantelar la CIA y la inteligencia de Estados Unidos, de todos modos, porque no son más que terroristas por todo el mundo. Desmantélalos. Tulsi Gabbard acaba de decir que ni siquiera es necesaria, lo que significa que las agencias de inteligencia responsables del mundo, la CIA, la DIA o las que sean, no valen nada. Donald Trump, él es el tipo. Él determina quién es una amenaza. Así que hablemos con Donald Trump. Hablemos con Donald Trump sobre las amenazas. Bien, recordemos de nuevo que Estados Unidos, dada su posición imperial y su geografía, en realidad no tiene, entre comillas, muchas amenazas o ninguna amenaza en términos de intervención militar extranjera. No hay ningún país que quiera enfrentarse a Estados Unidos a miles y miles de kilómetros de distancia y desperdiciar todos esos recursos allí. No. Por eso China y Rusia han construido una disuasión nuclear. Por eso tienen armas nucleares. Porque saben que si Estados Unidos está lo bastante loco como para intentar enfrentarse a ellos, es probable que el conflicto se vuelva nuclear. Estados Unidos no puede hacerlo allí, y China y Rusia no van a hacerlo aquí. Así que van a defenderse con armas nucleares. Y Estados Unidos sabe que probablemente recurrirá a una opción nuclear si su hegemonía se ve amenazada, no siquiera por el poder militar, sino por el desarrollo de estos países. Y ahora Irán es la pieza clave en todo esto, amigos. Es la pieza clave en todo esto. Todo esto tiene que ver con las capacidades de Irán. Llevo años y años diciendo esto y ahora está dando sus frutos de la manera más intensa. He dicho que la soberanía de Irán, su autodeterminación, sus capacidades, su capacidad para resistir las sanciones, su capacidad para ser un actor importante en el mundo multipolar, realmente la convierte en el tercer país más importante de los BRICS. Seamos sinceros con esto. India, no. Siempre lo he dicho. Y no solo porque tenga enormes desacuerdos con el sistema político de la India, sino también por su economía. No está bajo sanciones, y en esencia se sanciona a sí misma. Se saltó la industria. Básicamente, es una enorme economía de servicios. Su crecimiento es en su mayoría de bajo valor añadido. Así que India no es realmente un actor importante, a pesar de su enorme población y su crecimiento. Irán, en cambio, está desempeñando un papel político históricamente significativo, hasta el punto de ser realmente el tercer país más importante de los BRICS. Porque si Irán cae, entonces sí, la situación mundial se vuelve menos favorable para Rusia y China, aunque no creo que supusiera un cambio de juego masivo. Creo que esos dos países tienen las capacidades militares y económicas para resistir este tipo de tormentas. Pero la vida puede volverse más difícil, especialmente en el frente político, el frente geopolítico, el frente mundial, al intentar construir este nuevo mundo. Sí, si Irán cae, el mundo multipolar se ralentiza. Queda detenido hasta cierto punto, porque son más de 90 millones de personas firmemente y fervientemente comprometidas con su soberanía. Tienen una visión muy similar a la de Rusia y China. Una visión de un orden mundial más justo, en el que las sanciones, las amenazas militares y la agresión no sean la forma en que los seres humanos se desarrollan y se organizan.
donde la gente no sea simplemente manipulada y dirigida por las élites para ser masacrada o vivir vidas miserables, que es lo que representa el occidente colectivo, ¿verdad? O vas y te masacran, o masacras a otros, ¿verdad? Participas en esta máquina militar. O vives una vida a medias, ¿sabes? Algunos pueden vivir vidas un poco mejores, pero en última instancia la gran mayoría en Estados Unidos vive vidas muy difíciles. Los problemas de salud mental se disparan, el coste de la vida se dispara. Los problemas de salud mental, el suicidio, las adicciones, todos están aumentando rápidamente. Todavía hay una población carcelaria enorme, una pobreza masiva, personas sin hogar, toda esta enorme crisis. El coste de la vida está por las nubes. Se espera que la inflación suba un 3%, un 5% para finales de este mes. Así que eso incluye cosas como los alimentos y los productos básicos esenciales, porque cuando llega la crisis del petróleo, todo sube. El petróleo no solo determina cómo se distribuyen los bienes. Se necesita petróleo para enviar los productos, para transportarlos por aire, para moverlos, sino que también produce muchos de ellos. Así que Estados Unidos se está disparando en el pie. El imperio se ha disparado en el pie. Este momento es histórico, de gran relevancia histórica. Estamos viendo a un solo país y a una resistencia más amplia demostrar la capacidad de enfrentarse al imperio de una manera que no se había visto en muchísimo tiempo. Y dadas las capacidades de Irán, este enfrentamiento directo, ¿verdad? Recuerda que, en junio de 2025, Estados Unidos apoyó eso, y por supuesto, fue una parte importante de la guerra de 12 días. Pero Estados Unidos, hasta que llegaron los bombarderos B-2 y afirmaron haber atacado todos los sitios nucleares, bueno, ahora estamos viendo que quizá había mucho más detrás de eso de lo que se creía antes. Tal vez se mantuvieron a distancia. Tal vez no golpearon directamente. Tal vez esas bombas antibúnker no causaron tanto daño en realidad. Así que hay muchas preguntas al respecto. Se dijo que todo había sido destruido. Y luego, de repente, un par de meses después, volvemos a hablar de las capacidades nucleares de Irán. Así que hay mucha niebla de guerra en torno a eso. Pero sabemos que Estados Unidos, hasta ese momento, en la guerra de 12 días, ¿verdad? Día 11, 12. Sabemos que Estados Unidos decía, vale, esto es cosa de Israel. Esto es cosa de Israel, ¿verdad? Les estamos presionando, les estamos ayudando y todo eso, pero es cosa de Israel. Esto es Estados Unidos enfrentándose directamente a Irán, desde hace meses ya, desde los intentos de revolución de color o los intentos de disturbios. Desde entonces, es Irán quien se enfrenta directamente al imperio estadounidense. Y hemos visto todos los enormes daños causados en los lugares, en las bases, en los sistemas de radar, en los THAAD, en todo. Y ahora los medios de comunicación principales de Estados Unidos lo están admitiendo. Los sitios energéticos, vimos lo que hizo Irán hace apenas 72 horas, 3 o 4 días. Golpearon con fuerza la energía en la región. Así que cuando Donald Trump dijo, de acuerdo, vamos a atacar vuestra red eléctrica y obligaros a reabrir el estrecho de Hormuz, apagando vuestras luces, Irán respondió, vamos a apagar las luces de toda la región, en la colonia de colonos. ¿Y sabéis qué? No dependemos de eso. Dependemos del agua de los ríos, del agua de los embalses. Dependemos de fuentes de agua que no son plantas desalinizadoras. Así que si nos atacáis de esta manera, tenéis esa gran debilidad. Tenéis esta gran debilidad que será explotada por Irán. Lo siento, eso fue lo que dijo Irán. Y Trump tuvo que ceder. Trump tuvo que ceder ante esto. Estuve hablando con gente sobre esto ayer. Dije que la razón por la que la colonia de colonos tiene que depender de la desalinización, la razón por la que los países del Golfo también tienen que hacerlo, es porque todos son neocolonias y todos se han desarrollado de una manera muy rudimentaria. La colonia de colonos tiene que concentrar todos sus recursos en algo como la desalinización
debido a su ubicación geográfica y a la forma en que se ha desarrollado. Y por supuesto, los países del Golfo, dada su ubicación geográfica y el hecho de que se han desarrollado de la manera en que siempre lo hacen las neocolonias, Estados Unidos y las potencias extranjeras, las potencias occidentales, ¿qué es lo que hacen? Dicen, queremos todo el capital que exista, todo lo que hagamos en esta región, tiene que estar en las ciudades, tiene que estar en una ciudad, tiene que estar en Dubái, tiene que estar en Doha, tiene que estar en Riad. Todo lo demás, olvídalo. No, olvídalo. No necesitamos ningún desarrollo allí. La gente puede vivir en la miseria. Por eso los recursos están concentrados en lugares muy pequeños, por grandes que sean estos países del Golfo. Por eso son blancos fáciles. Por eso no pueden defenderse. Por eso no tienen ejércitos que sepan luchar mínimamente. Por eso no representan ninguna amenaza para Irán, porque Estados Unidos los convirtió en neocolonias hace mucho tiempo. Décadas, ¿verdad? Décadas. Y hay gente que creía, y no les culpo, que Arabia Saudí o los Emiratos Árabes Unidos, al unirse a los BRICS, estaban demostrando que diversificaban su base económica y quizá ejercían cierta soberanía. Y mira, en cierto modo, eso es algo cierto, pero en realidad se basaba simplemente en la necesidad. Necesitan a Rusia, a China y a los BRICS para garantizar que incluso su liderazgo sobreviva un día más, que no acaben bajo la presión de su propio pueblo por ofrecer un nivel de vida tan miserable. Así que necesitan diversificarse y también quieren enriquecerse. No quieren que Rusia y China dejen de comer ellos a un nivel más alto. Quieren que esas oportunidades de financiación e inversión lleguen a ellos, porque saben que Estados Unidos no se las está proporcionando. Pero eso no tiene ninguna relación con su soberanía o independencia política. Y por eso estamos viendo que los países del Golfo, uno por uno, dicen sí, Irán, estamos dispuestos a morir por Estados Unidos e Israel. Eso es lo que estamos dispuestos a hacer. Eso es lo que está haciendo cada uno de los líderes de los países del Golfo, esas monarquías que no tienen absolutamente ninguna legitimidad ante los ojos de su propio pueblo. Eso es lo que están haciendo. ¿Y puede sorprendernos esto? No podemos sorprendernos, porque Estados Unidos e Israel lo han hecho a propósito. Pero eso no afecta a Irán. Irán va a seguir haciendo lo que está haciendo. Vamos a seguir proporcionando actualizaciones sobre lo que está haciendo Irán y, por supuesto, sobre lo que está ocurriendo en esta guerra, porque eso es precisamente lo que nos están arrebatando. Nos están despojando de la realidad de la situación. ¿Cuántos días llevamos de guerra oyendo que las capacidades de Irán están a punto de agotarse? Se suponía que esto iba a durar 3 o 4 días. Y después de ese periodo, ¿qué dijeron Estados Unidos e Israel? Los tenemos a todos. Los interceptores, las defensas aéreas, los misiles, se acabaron. Y luego resulta que en realidad muchos de los misiles de Irán se lanzan desde 500 metros bajo tierra. De eso no te libras. No te libras de eso con tus Hodam, tus Aegis, tus Tomahawk. No se libran de eso. Lánzalos todo lo que quieras. Lánzalos sobre los señuelos. Lánzalos donde quieras. Mata a todos los civiles, pero no vas a alcanzar esas capacidades que prepararon para ti. Esto es a lo que se enfrenta Estados Unidos. Se enfrentan a un imperio. Se enfrentan a un país que estaba preparado para confrontar al imperio. A eso se enfrentan, y no saben qué hacer al respecto. Sin más preámbulos, amigos, estas actualizaciones diarias continuarán todos los días. Quiero agradecer a todos los que dieron membresías, enviaron un super chat o un super sticker. Quiero agradecer a todos los que están aquí. Gracias. Todo lo que decís va al grano. Lo apreciamos. Muchísimas gracias. Y quiero daros las gracias a todos. Danny Haifong está perdiendo la cabeza. And I want to thank all of you losing his marbles. Where are the Dems that were so eager to... ¿Dónde están los demócratas que estaban tan ansiosos por destituirlo? Los demócratas siempre están dispuestos a ponerse del lado de su supuesto adversario, Donald Trump, cuando se trata de guerra.
Quiero recordaros cuando la administración Trump, en 2017, lanzó misiles Tomahawk contra Siria tras un ataque con armas químicas, que se culpó fraudulentamente al gobierno sirio, cuando en realidad fueron sus terroristas patrocinados por Estados Unidos quienes lo hicieron. Pero en fin, en Duma lanzaron esos misiles Tomahawk. ¿Y qué dijo Brian Williams en MSNBC? Dijo, mirad esas armas tan hermosas. ¿Y qué dijo Van Jones después? Oh, Donald Trump es mi presidente ahora. Van Jones say, "Oh, Donald Trump is my president now." This is the mentality of an empire, of a war. Esta es la mentalidad de un imperio, una máquina belicista que solo se preocupa por cuántas guerras puede librar, cuántos billones puede conseguir invertidos en esta maquinaria de guerra para satisfacer los intereses de Wall Street, de los grandes monopolios, de los capitalistas, de los especuladores. Para eso son las guerras. Para ellos son. Y por eso Donald Trump no está siendo cuestionado internamente. Solo lo están cuestionando ahora por la forma en que lo está haciendo, por cómo lo hacía. Lo está haciendo. Están perdiendo. Estados Unidos está perdiendo. Así que, por supuesto, se dice que el gran problema es cómo lo está haciendo, no la guerra en sí. Sin más, eso es todo por hoy. Dadle al botón de me gusta al salir. Hit the like button as you go. Go to the video description to find all the places to support this show. Vea la descripción del video para encontrar todos los lugares donde puedes apoyar este programa. Patreon, Substack y mucho más. Las actualizaciones diarias continúan porque esta guerra sigue enviando ondas de choque por todo el mundo y no estamos recibiendo actualizaciones diarias que valgan la pena de los medios de comunicación tradicionales. Así que dale al botón de me gusta, vea la descripción, a Patreon, a Substack y más para apoyar el programa. Ahora mismo estoy fuera, por eso estoy usando este formato, pero volveré pronto con invitados y todo eso. Te avisaré cuándo será. Actualizaciones diarias todos los días a esta hora, 11 a.m. hora del Este, 8 a.m. hora del Pacífico y 4 a.m. hora de Europa Central. Nos vemos pronto. Adiós. See you again soon. Bye bye.